salvación. Pero de adentro de la iglesia, nosotros tenemos que ver, hermano, a Jesucristo, al Hijo de Dios, como una puerta que nos lleva, hermano, a dimensiones y nos lleva a esferas diferentes. Fíjese que para entrar a este lugar, usted, hermano, tiene que atravesar una puerta, dos puertas, para llegar a cierto lugar donde usted quiere estar, que sería este salón o este santuario, como le podamos llamar. Usted, para llegar a su casa, usted tiene que atravesar, hermano, la puerta del garage, llegar al cuarto, hermano, abrir otra puerta, y va a atravesar puertas para llegar a su aposento, a donde usted está. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es una puerta verdadera, dimensional, que nos lleva a lugares insospechados, nos lleva a hacer cosas, hermano, que solo las podemos hacer por el Espíritu, entendiéndolas con el Espíritu de Dios. Necesitamos avanzar, y entonces el Señor Jesús, Él se daba, mire, de una manera tan directa, pero por falta de conocimiento y entendimiento, mucha gente no lo entendía lo que el Señor quería decir. Entonces, cuando hablamos, mire, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, cuando usted y yo, hermano, empezamos, digamos, a abrir un poco este versículo o este pasaje, podemos entender en la cual el Señor Jesús estaba diciendo y hablando: yo soy la puerta de mis ovejas, yo soy la puerta de las ovejas que cuido, que pastoreo. Y entonces, cuando usted y yo nos vamos a un pasaje, hermano, que está en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, si usted me lo permite, déjeme, voy a tratar de leerlo para poder comprender. Déjeme ver, Salmo 23, aquí lo tengo. Dice, el Salmo de David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Fíjese que este pasaje, este capítulo del Salmo 23, lo utilizan, hermano, cuando alguien muere. Cuando alguien está, hermano, flat ahí, le leen el Salmo 23. Pero realmente, cuando vemos entonces el libro de Juan, y dice: yo soy la puerta de las ovejas, Jehová es mi pastor. Salmo 23. Yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Por verdes, por pastos delicados me hará descansar. Entonces, cuando logramos entender la dimensión de lo que es Cristo Jesús en vida, en este momento en nuestras vidas, podemos decir que el Señor, hermano, es el Salmo 23. Porque cuando entramos a través de esa puerta, hermano, fíjese que Él dice: el que entra por esa puerta, ¿quién es la puerta? Jesús, dice, Cristo. Entra por mí, será salvo. Hay que meterse en Él. Número 2 dice: entrará, saldrá. O sea, no quiere decir que llega y regresa, sale, no, sino llega, atraviesa la puerta. Al atravesar la puerta, dice, y hallará pasto. Cuando logramos entender entonces, hermano, esto, nos damos cuenta que a Cristo Jesús, hermano, es nuestra fortaleza. Es el que nos guarda de nuestros enemigos. Es el que provee, porque, mire, cuando abrimos el Salmo 23, hermano, y si lo parafraseamos ahí, perdóneme, pero que lo parafraseemos, dice: cuando uno entra por esa puerta que es Jesús, encuentra descanso. Número 1,
encuentra reposo, encuentra restauración en el alma, encuentra justicia. Aunque pase por estados de muerte, por estados de temor, Él está con nosotros ahí. Y aparte de eso dice, tú preparas mesa, hay provisión, hay ungimiento, hay unción. Y aparte de eso hay promesa del bien y de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Perdón. Cuando logramos entonces ver esto, hermano, démonos cuenta que nosotros tenemos una gran promesa en Cristo Jesús. Tenemos un gran poder solo en meternos en Él. Solo cuando nos refugiamos en el nombre de Cristo y penetramos en Él como puerta, hermanos, somos transportados a una dimensión espiritual diferente a la que vivimos nosotros como personas. No sé si me estoy dando a entender, pero hermano, tenemos que ver a Jesús, no solo tal vez, hermano, como el que nos ha salvado, como el Hijo de Dios, porque sí lo es. Pero tenemos que verlo, hermano, como una entrada a una dimensión diferente de paz, de seguridad, de tranquilidad, de reposo, de provisión, de seguridad y de promesas. Cuando vemos entonces que hay una puerta llamada Jesús, entonces debemos de entender que las puertas, hermano, tienen significados dimensionales y espirituales para nuestra vida de un valor extraordinario. Necesitamos tener el conocimiento, porque dice Mateo 24, si no me equivoco, versículo 24 o 25, si no me equivoco, dice que nadie os engañe. Esas son las señales, o una de las señales de que el tiempo está cercano. Y dice que nadie os engañe, porque si no me equivoco, dice, aún a los escogidos engañará. Entonces, cuando nosotros, hermano, entramos en una dimensión espiritual de conocimiento, de entender el poder que hay en Jesús, nadie fácilmente nos va a poder engañar. Nadie fácilmente nos va a poder, hermano, dar a tol con el dedo, porque vamos a conocer, especialmente en este tiempo, hermano, un tiempo muy peligroso en que el enemigo, hermano, ha soltado sus fuerzas, hermano, de destrucción contra la tierra y especialmente contra el pueblo de Dios. Entonces veamos otro aspecto. Mire pues, Génesis 28, 17 dice, tuvo miedo, está hablando de Jacob, y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Dice Apocalipsis 4:1, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta al cielo. Quiere decir que Jacob, hermano, pudo ver una puerta al cielo, y Juan, hermano, se la revelan en el Apocalipsis. Y dice, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces vemos que Jesús, la puerta, hermano, nos lleva a una dimensión distinta de revelación y de conocimiento. Debemos de procurar no solo conocer a Jesús, sino entrar por Él, para poder tener, hermano, algo diferente en nuestra vida, y que el evangelio que vivimos no sea una rutina, no sea, hermano, algo nada más en que digamos, ya sabemos lo que vamos a hacer, sino que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, y cada día, hermano, es diferente cuando tenemos una relación con Cristo. Cada día debe de tener su propia revelación, su propio conocimiento. Yo le pregunto, ¿usted descubre algo de Dios cada día diferente? Porque si no descubrimos nada nuevo cada día, estamos en un problema. Que cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Nuestro corazón lleno de tinieblas, el templo de Dios. Viene el Señor Jesús,
usted y yo dijimos, sí, yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, automáticamente viene Jesús y agarra todo lo que estaba en ese corazón y comienza a limpiar el templo de él. Y entra el Espíritu de Dios y entra el Espíritu Santo en nosotros. Y empezamos a tener vida porque se reconecta nuestro espíritu con el Espíritu del Padre. Volvemos a tener una relación. ¿Quién entra a nuestro corazón ahí? Pero así fuerte, ¿quién entra a nuestro corazón cuando aceptamos a Jesús? Jesús. Pero ahora no dice que Jesús debe entrar, sino ahora que ya está dentro de nosotros. Ahora nosotros debemos meternos en Él. Nosotros debemos entrar en Él para vivir una vida diferente. Porque Él de por sí, cuando entra en nosotros, nos cambia la vida. Pero para nosotros ir creciendo, debemos meternos en Él. Y al meternos en Él, va a entrar, hermano, el Salmo 23. Va a haber confianza, va a haber provisión, va a haber seguridad, va a haber promesas, va a haber prosperidad. O sea, va a haber de todo cuando nos metamos en Él. La situación es que no todos queremos meternos en Él. Porque meterse en Él conlleva una responsabilidad y una decisión, hermano, que todos deberíamos de hacer. Si todos los que estamos aquí nos metiéramos en Cristo Jesús, no tendríamos los problemas que estamos atravesando el día de hoy. Pero nos da un miedo meternos en Cristo, porque meternos en Cristo significa dar un paso de fe, dar un paso, hermano, de confianza en Él. Es un paso, hermano, en el cual usted y yo varias llaves. Entonces veamos algunas puertas, hermano, del reino que nosotros tenemos derecho a abrir, porque Jesús dice, yo soy la puerta. Luego el Señor le encarga a uno de sus discípulos y dice, yo te doy las llaves del reino para que abras las puertas. A usted y a mí nos han dado una llave maestra para abrir puertas. ¿Cuál es la llave maestra? La master key. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestra llave para abrir muchas puertas. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, pongámonos todos, tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios? Porque eso, hermano, es la llave que abre muchas puertas. Y en este tiempo, lo que más necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, Él nos ayudará, Él nos aconsejará, Él nos guiará. Entonces, hermano, cuando logramos tener esa relación con el Espíritu de Dios, vamos a tener muchas cosas. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Escúcheme esta palabra. Y pocos son los que la hallan. ¿Qué nos estará queriendo decir el Señor entonces aquí en Mateo? Que no es para todos, es para unos pocos. Muchos quisiéramos que todos entraran, pero solo van a entrar unos pocos. Unos decididos, unos valientes, unos hombres y mujeres de fe son los que vamos a poder entrar, y yo me incluyo ahí. Yo no sé si usted se incluye, pero yo me incluyo en esos pocos. La quiero hallar, me quiero meter, quiero caminar por esa senda, quiero caminar por esa puerta, porque al final sé que voy a encontrar mi premio. Pero no voy a esperar a pensar que la puerta se va a abrir cuando Cristo venga. La puerta se va a abrir aquí. Si aquí, como estamos ahorita, no entramos por esa puerta, olvídese, viene el Señor y muchos se van a quedar.
Bueno, no sé si dice amén, pero si usted entra por esa puerta, usted es de los que se va. La puerta de la salvación se abre con la fe. Entonces, si usted y yo no creemos en esa puerta, hermano, entonces no vamos a poder abrir la puerta a la salvación. Fíjese que la salvación es bien interesante. Y cuando se abre esa puerta por fe, automáticamente tienen que venir cambios a nuestra vida. Porque si no hay cambios en nuestra vida después de que aceptamos a Cristo Jesús, número 1, necesitamos bautizarnos en agua. Número 2, necesitamos buscar del Espíritu Santo. Número 3, necesitamos ministrarnos. Porque Cristo Jesús, cuando uno entra a la salvación, tiene que haber un cambio de vida. O sea que no podemos seguir viviendo de la misma manera que veníamos viviendo. Si no, hermano, tendríamos que examinarnos, autoevaluarnos y ver en qué estamos fallando. Porque le digo esto, mire, hermano, cuando muchos de sus discípulos, y el Señor lo hizo, el Padre lo hizo, vino y el Señor Jesús y el Padre asentaron una doctrina, la doctrina del cambio de nombre. Entonces vino el Padre y empezó a cambiarle el nombre a algunos. Ya no te llamaré Abraham, sino te llamaré Abraham. Ya no te llamaré Saraí, sino te llamaré Sara. Entonces ya no serás Oseas, sino serás Josué, hijo de Nun. El Padre les cambió nombre. Vino Jesús, ya no serás Cefas, ahora serás Pedro. Ya no serás Saulo, serás Pablo. Pero escúcheme, cuando les cambia el nombre, ellos cambian su manera de vivir. Entonces no solo es un cambio de nombre y seguir viviendo igual, sino si te van a cambiar el nombre, es porque vas a cambiar tu manera de vivir. A cada uno de los hombres y de las mujeres que yo le mencioné que le cambiaron nombre, cambiaron su manera de vivir. Entonces, no sirve que te cambien el nombre o que les cambiemos el nombre a los ministros como una doctrina si la persona no cambia. Porque el cambio de nombre significa cambio de vida. Cambio de que vas a dejar de como te llamabas Abraham, padre nada más de algo, a Abraham, padre de multitudes. Entonces, cuando creemos y somos salvos en Cristo Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Porque dice que recibimos un nombre nuevo. Recibimos una manera nueva de vivir. Entonces, si usted y yo, hermano, tenemos 15, 20 años de caminar en el Evangelio y vemos que no avanzamos, necesitamos pararnos y ver qué es lo que estamos haciendo para poder meternos en la puerta que es Cristo Jesús. La puerta que abre la salvación es la fe. Le digo lamentable, hermano, ¿sabe por qué? Porque hay gente allá afuera que usted les habla de Jesús y no creen en Jesús. Fíjese que a mí me impacta una persona y bueno, como no nos mira, pero déjeme decirle esto. Hay una persona que está muriéndose de cáncer y mi esposa feliz porque se había enterado de que una prima de esta persona la había evangelizado y había aceptado a Cristo. Mi esposa dijo, ¡ala, qué bueno que ya aceptó a Cristo! Gloria a Dios, se va a salvar. Al tiempecito, al día, a los 2 días, mi esposa se pone a hablar con la persona y la persona dice, no, es que yo no creo en Jesús. Yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Yo no creo. Y entonces, ¿por qué aceptaste? Porque, pues es que por quitarme de encima esta molestia que venía todos los días a decirme que aceptara a Cristo. Entonces, hermano, escúcheme, no le hablo una mentira, pero puede ser que tal vez alguno de nosotros hayamos aceptado a Cristo de corazón,
Pero en el camino, al ver que no hay un cambio, que no hay algo, como que nos decepcionamos de Jesús. Al ver, hermano, que los problemas en lugar de resolverse, se aumentan. Al ver que en lugar de irme bien, me despiden del trabajo. Pero ¿no será que Jesús está despojándote de muchas cosas para cambiarte y hacerte algo nuevo? ¿No será que el Señor nos trata de algunas maneras y nosotros nos aferramos tanto a lo que tenemos o a lo material? Y no dependemos de Cristo porque no nos metemos en la puerta. Entonces yo creo, hermano, que nosotros debemos de empezar a cambiar un poco, hermano, lo físico por meternos más en lo espiritual, por meternos más en lo profético. Entonces, la puerta de la salvación se abre con la fe. ¿Usted tiene fe? ¿De veras tiene fe? Qué bueno, lo felicito, porque se la van a probar. Se la van a probar. Hubo un hombre que tenía un hijo y dice que desde niño lo atacaba un espíritu inmundo. Y el Señor había ido al monte de la transformación, de la transfiguración, y cuando bajó encontró un alboroto abajo, a unos discípulos que se habían quedado y al hombre con su hijo. Le dice: mira, les traje a mi hijo, a estos tus discípulos, y no pudieron echar fuera a este espíritu inmundo. Y entonces el Señor comienza a investigar y le dice: ¿desde cuándo le sucede esto? Desde niño. Y muchas veces lo mete en el fuego, otras veces en el agua. Lo que quiere es destruirlo. Entonces viene el Señor y le dice: ¿tú crees que yo le puedo sanar? ¿Qué le contesta el hombre, si usted se recuerda? Ayúdame, aumenta mi fe. Entonces el Señor le dice: al que cree, todo le es posible. Quiere decir que para milagros y para muchas cosas que no hemos recibido, necesitamos aumentar la fe. Necesitamos cambiar nuestra oración por la oración de: Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creerte, Señor. Ayúdame a creer en ti, a confiar en ti. Yo sé que tú eres la puerta y que si entro por ti voy a encontrar paz. Si me meto en ti voy a encontrar provisión. Si me meto en ti sé que voy a encontrar las promesas de que el bien y la misericordia me van a seguir. Si me meto en ti, sé que aunque los enemigos estén ahí, pero tú los vas a exhibir delante de mí y me vas a poner una mesa donde voy a comer enfrente de ellos. Pero vea, hermano, que eso se abre con la fe. Se abre con la confianza que podemos tener en Él. No se abre por la cantidad de dinero que hacemos al mes, por el trabajo que tenemos, el carro que manejamos, la casa donde vivimos. La fe y el cambio de vida se da por cuánto le creemos a Él que puede hacer por nosotros. Cuánto tú y yo, mira, hermano, cuánto tiempo hemos esperado por un milagro. ¿Cuánto tiempo hay mujeres orando para que los maridos se conviertan? ¿Cuánto tiempo pase, hermano, para que los padres esperen que sus hijos se conviertan? ¿Cuánto tiempo pasa para que un hombre espere que su esposa se convierta? Pueden pasar muchos años, pero el Señor no tarda en sus promesas, nos dijo hoy. Pero lo que activa esa promesa es cuánto le creemos a Dios. Porque si estamos, hermano, en aquello que sí, el Señor lo dijo, sí, el Señor lo prometió,
pero mientras se cumple eso yo tengo que seguir haciéndolo. Claro, tenemos que seguir trabajando, orando, perseverando, pero nuestra fe tiene que ser aumentada. Entonces hay una puerta, mire, que se abre con la fe. Veamos otra rápidamente. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué puerta será esta? Es la puerta de la oración. Se abre con la humildad. Porque, hermano, si no nos haríamos como el fariseo o el publicano. Señor, yo que ayuno 3 veces a la semana, que diezmo, que ofrendo, que no soy como ese que está ahí. Pero, hermano, si usted y yo nos vamos a lo secreto y en lo secreto nos humillamos, en lo secreto, mira, hermano, haciendo las cosas en lo secreto, el Señor se encarga de recompensarnos públicamente. No lo hagamos públicamente para que nos recompensen lo secreto, porque las cosas a oscuras no vienen de Dios. El Señor dice: hace todo a la luz del día. Ustedes son hijos de luz, no de las tinieblas, les dijo el Señor a sus hijos. Entonces lo que hagamos nosotros tiene que ser con claridad, pero con humildad y sencillez de corazón. Quiere decir que la oración que hacemos abre la puerta de la humildad. Porque mire, puede haber gente rica con mucho orgullo, y hay gente rica que es humilde y sencilla de espíritu. Pero también hay pobres que son pobres y son más orgullosos que un rico. Pero la oración sencilla nos abre la puerta a la humildad. Ahora, pastor, ¿y a mí de qué me sirve la humildad? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al soberbio y al altivo Dios lo mira de lejos. Quiere decir que si nuestra oración es con altivez o con soberbia, Dios va a decir: ahí te guacho otro día. Pero cuando es con humildad y sencillez, dice: Dios no puede contenerse a alguien que entra con un corazón contrito y humillado. Quiere decir que la oración sencilla, la oración, hermano, con la cual nos acercamos a Dios, nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Mire, porque hay gente, hermano, que no puede acercarse a Dios por su orgullo, por la soberbia. Pero, hermano, los humildes, y muchos podemos pensar, hermano, y estamos equivocados, de que ser pobre es humilde, porque nos enseñaron que ser pobres era humildes. Y ser pobres, hermano, es ser orgulloso muchas veces. Cuando el Señor hablaba de pobreza, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, de aquellos necesitados, de aquellos que reconocían que les hace falta algo de Dios. ¿Qué te falta a ti de Dios? A mí me falta mucho. Cada día yo quiero más de Él. Cada día anhelo más de Él y menos de mí. Porque es la manera que nosotros debemos de abrir las puertas de la bendición. Mire, veamos otras, son varias, pero ya el tiempo me avanzó, culpa del hermano Manuel. Marcos 2:2 dice: y se reunieron muchos, tanto que ya no había un lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. La puerta de la palabra se abre al oír con entendimiento. Quiere decir que si queremos entender la palabra o queremos ver la palabra, debemos de ponerla, escúcheme, debemos de ponerle atención. Debemos de escuchar, no solo de oír. Escuchar significa retener.
significa buscar. Yo no sé, mire hermano, ¿cuántos de aquí van todavía a su casa? Tal vez no hoy en la noche. Quiere decir que debemos entender la palabra, pero la palabra cuando la escuchamos, la oímos con atención. Por eso, mire hermano, es importante, yo les digo a los hermanos, ¿por qué cree? Mire, que a mí me gusta venirme a sentar aquí al frente. Para que me miren, para que salgan cámaras y digan el pastor está hasta adelante. ¿Sabe por qué me gusta? Porque no me gusta darme cuenta de qué está pasando atrás y pueda ya concentrarme en adorar al Señor y en lo que yo vine a hacer. Pero si me siento atrás, ¿y sabe por qué le digo? Porque yo lo hice como ujier por muchos años, como servidor. Entonces me quedó siempre, hermano, perdóneme, la costumbre de orar con los ojos abiertos, de estar pendiente de que qué pasaba a mi alrededor, porque era lo que yo hacía como servidor por muchos años. Cuando ya empecé a ser pastor, hermano, tenía la costumbre algún tiempo de quedarme atrás y me distraía casi todo. Entonces dije yo un día, no Señor, no quiero que nada me distraiga, y me vine adelante para que nada me distraiga. Gracias a Dios atrás no me pusieron ojos, no me doy cuenta qué pasa atrás. Yo le sugeriría que cuando usted pueda se mueva siempre a los lugares de enfrente para que nada lo distraiga, para que usted no se preocupe por nada, quién vino, quién no vino, si vino con vestido, si no vino con vestido, si vino con traje, si no vino con traje, sino que usted vino a escuchar la palabra, porque esa va a abrir la puerta al entendimiento. Bueno, déjeme darle, todavía me da tiempo, 5 minutos, le doy por lo menos otras 2. Juan 18:16. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Quiere decir que esta es la puerta del testimonio, se abre con amor ágape. Quiere decir, ¿por qué? Porque Pedro, escúcheme, no era el del sumo sacerdote, pero Pedro estaba a la puerta para entrar a testificar ante el sumo sacerdote. Quiere decir que la puerta del testimonio se abre con amor. Quiere decir que la gente nos tiene que conocer a nosotros por lo que amamos, cómo amamos a Dios. Y si amamos a Dios, podemos amar a nuestros hermanos, podemos amar a nuestros amigos y debemos amar a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Ay, pastor, si supiera. No, mire, todos tenemos enemigos. Dice la Biblia que el diablo es nuestro enemigo. A ese sí no lo debemos de amar. A ese sí, mire, hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Pero lo demás, hermano, usted y yo debemos de hacer lo posible por vivir en paz, en amor. El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El agapao, que todo lo soporta, dicen por ahí. ¿Sabe cuál es el amor ágape? Es el amor perfecto de Dios, la manera más sublime de amar. Es la manera como debemos amar a Dios. Y dice que si amamos a Dios, podemos amar a los demás. Pero bueno, ya se me puso muy serio. Déjeme darle otro. Juan 5:2. Si hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Mire, póngame atención en esto. Tal vez esto no se lo he dicho yo y tal vez usted sí lo sabe. La puerta de los 5 ministerios se abre al ir al estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque en el estanque de Betesda se lavaban y habían 5 pórticos, 5 ministerios. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe qué significa Betesda? La puerta de las ovejas estaba a la par de la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Betesda, ¿sabe qué significa? Casa de misericordia. Por si no lo sabía usted.
Pero eso significa el nombre de la iglesia, Bethesda, casa de misericordia. Y la casa de misericordia, Bethesda, está bajo a los 5 portones. Ayúdame, aumenta mi fe, sáname, límpiame, Señor, que yo pueda cambiar la vida, Señor, que llevo, que sea transformado. Dile, Señor, escucha mi oración, Señor. Me acerco a ti con un corazón contrito y humillado. He botado todo orgullo, he botado mi altivez que no me ha llevado a nada. Pero hoy me quiero acercar a ti. Hoy me quiero acercar a ti con un corazón contrito y humillado. Y yo sé que tú no lo rechazas. Dile, Señor, lléname de ti, Señor. Lléname, mi Dios. En el nombre de Jesús. Ahí, mi hermano, dile tú con tus propias palabras. Habla con la puerta. Habla con la puerta y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero atravesar esa puerta. Padre, bendecimos la vida de hermana Esther Hernández por su cumpleaños, Señor, que le des muchos años más.